En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Esta es la única comisión que se abre 2 veces. El acta de la sesión número 19 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 20 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido la urgencia calificada de suma para el trámite del proyecto de ley sobre plataforma que se encuentra en primer lugar de la tabla. Enseguida, oficio del Presidente de la República con urgencia calificada de simple para la tramitación de los siguientes proyectos. El que modifica la ley de tránsito para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados. El que modifica el artículo 3º del decreto ley 3059 para autorizar el cabotaje de pasajeros a cruceros de bandera extranjera en los casos que señala. Y el que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para imponer a los concesionarios la entrega de información a Carabineros de Chile y otros servicios de emergencia en los casos que indica. Y finalmente un oficio de la señora Ministra de Transporte y Telecomunicaciones mediante el cual da respuesta al grado de cumplimiento del protocolo de acuerdo del 30 de noviembre de 2015 suscrito por el gremio de transportistas y choferes de carga terrestre de sustancias peligrosas, indicando en especial el número de áreas de descanso habilitadas para el transporte de carga terrestre de sustancias peligrosas. Esa es la cuenta, Presidente. ¿Sobre la cuenta? Aprobada la cuenta. ¿Varios? Diputado Marcos Ilavaca. Presidenta, se han presentado en este Congreso Nacional 4 proyectos de ley que buscan sancionar o establecer sanciones a nivel de fracciones gravísimas de la ley de tránsito aquellas personas que usen smartphone o teléfonos móviles al momento de conducir, tanto en llamados, chateo, WhatsApp, revisión de correo, etcétera. Estos boletines son los 7341-15, 8341-15, 9846-15, 12066-15. Son presentados por todas las bancadas. ¿Ya? Es decir, hay un proyecto de la UDI, 2 proyectos de Renovación Nacional y un proyecto del Partido Socialista con el PPD. Me entrevisté con la ministra de Transporte en orden a que el Ejecutivo pudiera patrocinar esta discusión y le pudiera poner urgencia, pero es necesario que desde la Comisión se proceda a que se refunda estos proyectos de ley. Por lo tanto, Presidenta, solicito formalmente, no sé cuál es el procedimiento, que se refundan estos 4 proyectos que son exactamente iguales, es decir, no tienen mayor variación en ninguno de ellos, solamente sancionan de diferente manera el uso de dispositivos móviles al momento de la conducción. Gracias, Presidenta. Secretario, le doy la palabra para ver cómo hacemos con estos proyectos. Una vez que se estudien estos 4 proyectos que dio cuenta usted, diputado, se ve si hay un grado de afinidad en cuanto a la idea matriz, si están todos en el mismo trámite constitucional, luego se acuerda por la comisión y decide la sala, la fusión de estos proyectos o la tramitación conjunta. Eso podría ser la próxima semana, la próxima sesión. Sí. Ya acordado. ¿Varios? Pido la unanimidad para un reemplazo, Presidente. Leopoldo Pérez por el diputado José Miguel Castro, que acaba de llegar, llegó después de la cuenta, entonces hay que pedir la unanimidad. Nos informa que la comisión, el diputado Leopoldo Pérez será reemplazado por el diputado José Miguel Castro. ¿Aprobado? Aprobado. Saludar a la ministra, bienvenida. Subsecretario, bienvenido a la comisión. Juan Carlos, se
César. Tenemos nuestros últimos 2 invitados y con ellos concluimos todas las rondas de invitados de todas las organizaciones y gremios que han venido a la comisión a hablar del proyecto de plataforma. Hicimos 2 reuniones en Santiago también para poder escuchar el máximo posible. Escuchamos a los usuarios conductores, escuchamos a todos los gremios, organizaciones. Hicimos un esfuerzo bastante grande para poder tener aquí todas las opiniones con respecto a este proyecto de ley. Así que rápidamente le damos la palabra. Está aquí la Federación Regional de Taxis de Copiapó, don Raúl Morgado, presidente. Usted va a exponer ahora y también nos acompaña el Sindicato de Dueños Independientes de Taxi Colectivos, línea 4 Copiapó, don Juan Castillo, el presidente. Le voy a dar a cada uno un tiempo, 10 minutos cada uno para que nos puedan, ya vamos contra el tiempo con respecto a esto. Serían ustedes los 2 últimos, así que le doy la palabra, no sé cuál de los 2 va a hablar primero. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estimada presidenta de la Comisión de Transporte, saludos a nuestra ministra, a nuestro subsecretario, diputados y diputadas y miembros de la comisión. En representación de la Federación Regional de Taxistas de la Tercera Región FEDETAX, agradecemos a nuestra diputada Daniela Chicardini por permitirnos estar acá. La diputada que hizo harta fuerza para que ustedes estén aquí. Mucha fuerza, yo sé, y agradecido. Bueno, en conversaciones con nuestra ministra en diferentes mesas de trabajo se sabía que se estaba trabajando en este proyecto ley corta. Lamentablemente lo enteramos cuando esta ya había ingresado al Congreso. Ya le hubiese gustado haberla conocido antes, de hecho tuvimos varias conversaciones, también yo siendo vicepresidente nacional de la Confenatach. Lo hemos estudiado y analizado infinitas veces, buscando lo que se quiere lograr o instalar, buscando con el debido respeto a la opinión de todos nuestros asociados a nivel regional de Atacama. Hemos hecho mucho esfuerzo con respecto a desplazarlo para hacer ampliado qué opina cada rincón o cada dueño de conductor o dueño de la locomoción colectiva en nuestra región, para analizar profundamente en conjunto y recibir opiniones, los planteamientos, y que creemos que esta ley es, con mucho respeto, creemos que es un traje a la medida para esta plataforma. No estamos nada conformes, más aún existen datos que no están actualizados, pues en nuestra región hay un origen-destino del año 2010 de la empresa Traza. También y aparte de esto, hay un reglamento que nuestro gremio debería estar adjunto y no por separado. No creo que sea otra sorpresa para nuestro gremio y ni menos para nuestros asociados. ¿Cómo se puede hablar de una demanda insatisfecha si solo existen datos levantados en encuestas, cuando la realidad día a día en nuestro trabajo nos dice otra cosa? Nuestra región tiene 6 comunas. Cada 3 años estamos actualizando y analizando las nuevas rutas y propuestas a través de la renovación de la tarjeta de recorrido, instrumento público legal que se hace para la locomoción colectiva, para llegar a cada rincón de la población. La necesidad y el negocio de nosotros es generar más viajes para mayor presentación de nuestros usuarios. Nos hemos profesionalizado desde siempre, respetando todos los requisitos del Decreto Supremo 212. Es muy estricto con quien hoy día somos modalidades inscritas y legales. Me refiero a nuestras 5 modalidades: taxi básico, taxi colectivo urbano, que es el negrito, el taxi colectivo rural, que es el amarillo, el taxi ejecutivo, que es de cualquier color con las placas patentes anaranjadas, letras negras, y el taxi ejecutivo, el taxi turismo, que es el auto azul. Al contar del año 97, las licencias profesionales A1, A2, A3, A4, A5 también fueron por homologación para los vehículos, para los conductores antiguos a partir del año 97, con un alto costo económico, pues se tenía que cumplir con la ley de la nueva licencia de conducir. También existe la credencial de conductor, instrumento que solo sirve para fiscalizar cuando se requieren. Hemos solicitado una credencial única a nivel nacional desde muchos años y ningún ministro nos ha resuelto. Este documento, bien usada, al usuario le da una total seguridad ante una denuncia. Si hoy cualquier conductor de los servicios antes mencionados va a la Seremía a solicitar un certificado de conductor del transporte público, es imposible que le emitan. No existe un registro único nacional de conductores en el Ministerio de Transporte.
Con este ejemplo, queremos dar que nuestra línea, a cual represento, tiene 165 vehículos y ya vamos en la credencial 1214. La resolución de la Seremía, es una resolución regional de la Seremía, es la 242 con 25 de agosto de 1999. Creo que está muy caduca para la actualidad. Tenemos temas importantes y muy relevantes como es el tema de fiscalización, tema también conversado con nuestra ministra. No se puede trabajar con un patrón único de fiscalización a nivel nacional. Se puede trabajar a nivel también de región, totalmente diferente con otro mandato. También un área geográfica de nuestra región dentro de sus 3 provincias, cuya capital regional es Copiapó. Cuesta un día de traslado y lo conversábamos ayer con el jefe de fiscalización. Son 2 horas para ir a Vallenar, 2 horas de vuelta, 1 hora de colación, solamente 1 hora de fiscalización. Para fiscalizar solamente Vallenar, quedando Alto del Carmen, quedando Freirina y Huasco sin fiscalización. Cuando se vienen de vuelta, obviamente que los gatos, es decir, el ratón queda suelto con los gatos que nos fiscalizan la ilegalidad. Imagínense cómo están los ilegales. Es que cuando el gato, a lo que me refería recién, cuando el gato no está, los ratones hacen su mejor fiesta. Los más perjudicados una vez somos los legales. Nuestra comuna, como muchas a nivel nacional, por mala y pésima fiscalización de los ilegales y piratas, ha aumentado considerablemente. Nosotros contábamos con no más de 150 vehículos piratas en nuestra región. Hoy día son más de 300 entre Uber y piratas que trabajan con tarjetas pasándose la mano a mano a los usuarios. Los vehículos de fiscalización a kilómetros se sabe dónde van, por eso es muy fácil distinguir con los logos, existiendo un inspector incógnito que creo que nunca se ha retirado un vehículo ilegal de pirata en nuestra región. Ya llevamos harto tiempo y en nuestra región, y nuestra diputada, y falta nuestro otro diputado que es el señor Mulet también, que es de nuestra región, como otro también don Juan Santana. Nuestra región, a través del tema del aluvión del año 2015 y el 2017, nosotros quedamos sin corral municipal. Y hoy día estamos nuevamente con la reactivación económica, con el mal estado de las calles, y al no tener corral municipal, es muy difícil que hoy día un fiscalizador pueda tener la posibilidad de llevar un vehículo a un corral si no existe. Entonces, no existe fiscalización para nosotros con respecto al tema de la fiscalización. Así no se puede igualar, y menos legislar. Jamás ningún gobierno se ha preocupado de poder mejorar nuestra actividad. Cursos reconocidos por el Estado y que sean validados por el Estado, como atención al cliente, manejo de la defensiva, primer auxilio, por nombrar algunos. Más nos interesaba el proyecto anterior, pues te mencionaba las sanciones a los malos elementos, hasta caducar la licencia si era posible, y se había terminado de mucho tiempo con malos elementos que solo manchan nuestro gremio. Y lo siguen haciendo, pues las formulaciones y las denuncias se las lleva el viento y siguen trabajando. Hoy se habla de la electromovilidad o energías limpias en los taxis colectivos en general, que nuestros apropiados y nuestros asociados pueden invertir cerca de 18 millones en esta actividad que está en peligro. El último programa de Renueva tu Colectivo en nuestra región, se renovaron 238 móviles asociados a nuestra región, con mucho éxito. Es el 4º programa ya de modernización. Ya casi son 1000 móviles renovados en nuestra región. 1000 asociados que también están con una deuda en el banco, mínimo 4 años. Hay un trabajo que ha disminuido enormemente, yo pienso que un 40% o más, o tal vez más. Y seguimos haciendo patria, pues tenemos familia e hijos que están estudiando. Este proyecto no nos deja muy claro si estarán insertos, como toda modalidad de transporte legalmente constituida, en el 212, o más bien va a estar en el decreto 80, donde la empresa de transporte pues aquí nuestra actividad está amenazada. Aquí puede existir un empresario con una flota indeterminada de móviles, y más aún si estos ofrecen al gobierno vehículo eléctrico híbrido, es decir, un Transantiago en nuestra propia actividad. Proponemos una APP estatal que sea administrada por el Ministerio. Es aquí el negocio de las empresas ilegales, pues el vacío de la ley no le interesa el transportar público, le interesa ganar por viaje, pues con tarifas planas y diferidas. Ilegal o no regulado, creo que es un tremendo maquillaje,
Hoy esta ley corta solo quiere regular lo ilegal. Jamás se ha tratado de implementar mejoras en nuestro gremio, como por ejemplo, asignar el asiento piloto para un adulto mayor, con discapacidad, un subsidio para viajes. También quiero recordarle a la ministra que el 2012 nosotros ya sabíamos para dónde el tema de la ilegalidad. Hicimos 2 paros en nuestra región, justamente con nuestro presidente que está al lado mío de la otra federación, con don Juan Castillo, al señor Pedro Pablo Errázuriz y a usted como subsecretaria, y Alberto Barrio Nuevo Pinto como seremi de la época. El concurso era para taxis básicos y taxis ejecutivos. Ya nuestra región iba tirando para arriba con respecto a la encuesta, teníamos 3 parques nacionales, un litoral costero y con playas de excelencia. Nos opusimos al concurso de los taxis ejecutivos, pues sabíamos que los taxis ejecutivos, detrás de cada taxi ejecutivo existe una familia que es pirata. El primo, el hermano, el cuñado trabajan, porque si yo no tengo un viaje o tengo 2 viajes, llamo a mi hermano para que haga el segundo viaje. Y eso nosotros lo vivimos día a día en el aeropuerto. Su mayor prestación era un taxi de turismo, para incentivar el turismo y no el ejecutivo. Y pues a la fecha no estamos equivocados. Se habla en este proyecto de ley de la aplicación de trabajar con el smartphone, pero también hay un boletín que es el 9846-15 que modifica la ley 18.290 de tránsito, sancionando el uso de dispositivos de telecomunicaciones en todas sus funciones durante la conducción. Y las aplicaciones están bajo ese mandato. O sea, nosotros viajamos y vieran cómo llegaban al terminar los vehículos con las aplicaciones y nadie hace nada porque lamentablemente la mala y pésima fiscalización sigue siendo la que nosotros pensábamos. Estamos con una ley de congelamiento que dura hasta el 15 de noviembre del 2020. Creemos que también deberá respetarse porque está aprobada por todos nuestros parlamentarios y lo más importante, que en el proyecto de acuerdo se solicitaba a la Presidenta de la República que mediante el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones hacer efectiva la prórroga del congelamiento del parque automotriz por un periodo de 5 años, hasta con excepción, dejando excepción la ley anterior, la 20.474, y dejando la nueva ley 20.867, que nos duraría hasta el 15 de noviembre del año 2020. ¿Qué se proponía? Y aquí estábamos todos de acuerdo. Se proponía que los nuevos permisos y patentes se entregasen a choferes muy antiguos de los taxis colectivos, que no sean propietarios de vehículos y dándole permiso a los actuales. Asimismo, planteábamos que como condición que cada chofer de colectivo o en todas sus modalidades también podría ser dueño, pero con una antigüedad no menor a 3 años, comprobable con instrumentos públicos a la actividad. Este es un instrumento que hoy día está aquí en el Parlamento, corresponde a ustedes, está firmado por los diputados. En ese entonces está la propuesta de resolución con la sesión 93 del 15 del 10 del 2015. No existe taxista que esté preocupado y muy atento y en alerta con lo que está pasando. Ministra, con todo respeto, yo creo que primero hay que ordenar nuestra casa, nuestro gremio. Hay mucho trabajo por hacer y sus seremi lo saben, porque cada vez que ellos asisten, nosotros asistimos con ellos, les damos muchas demandas de trabajo con respecto a lo que está pasando en nuestra región. Porque el gremio a nivel nacional ha entregado solicitudes y necesidades para mejorar la calidad de vida y de ciudad. Muchas gracias. Gracias, don Raúl. Ahora le doy la palabra a don Juan Castillo. Ahí. Ya. Tiene 10 minutos máximo. Ya. Buenas tardes. Primero, saludarlo, un afectuoso saludo de mi ciudad, Copiapó, para todos ustedes, especialmente a nuestra ministra, usted como presidenta, y dar las gracias a nuestra diputada por permitirlo estar aquí. Bueno, redondeando, porque en hora al tiempo, bueno, mi colega, somos de mismo, explicó brevemente, solo decirle que en regiones no es la misma realidad que en Santiago, y lamentablemente los ilegales están, digamos, terminando con un trabajo de generación en generación.
se olvide que los taxistas llevan 30, 35 años, 40 años, etcétera, etcétera. Han criado su familia con eso. Y llegó esta famosa tecnología que nos está perjudicando demasiado. Nosotros somos una región, digamos, que hemos sufrido los embates de la naturaleza y estamos tratando de ponerlo de pie y los terciamos con este tipo de cosas. Solamente decirle que la región y especialmente Copiapó estamos demasiado preocupados. Redondeando, para no alargarlo más, solo decirle que queremos que haya igualdad de condiciones, la misma exigencia que tenemos nosotros que las tengan, digamos, estas plataformas. Lo ideal es que no estuvieran. Lamentablemente hemos luchado, llevamos 3, 4 años conversando con el antiguo gobierno y no hemos podido llegar a un acuerdo. Solo decirle que ojalá que el transporte que se haga en estas cosas sea limitado, por favor, porque si no, en vez de absorber cesantía, vamos a crear más cesantía. Entonces, ojalá que sea, y que se haga con las mismas condiciones. Nosotros trabajamos solamente con autos. No tenemos jeep, no tenemos camionetas, inclusive estas plataformas tienen hasta furgones. Entonces es una competencia desleal. Solo decirle que sea las mismas condiciones y la misma exigencia que tenemos nosotros. Nosotros trabajamos con autos, no hay taxi de camioneta ni de jeep, nada. Y la misma exigencia, tanto la licencia, las revisiones técnicas correspondan, y nada más que eso. ¿Por qué? Porque se ve que el chileno es muy astuto. A lo mejor después van a andar en esas motitos, con arracitos, con 2 ruedas, llevando pasajeros. Entonces no queremos esto, queremos que salga aquí a lo mejor una ley, pero en una ley no queremos que después en el reglamento, porque el reglamento se hace de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Transporte. Y depende de la persona, y ahí a veces no tenemos acceso, digamos, al reglamento. Entonces queremos aquí que salga especificado que si se aprueba esta ley, que salga solamente que los conductores sean con auto. Y con un conductor distintivo igual que nosotros, para reconocerlo, para saber, por medidas de seguridad y por todo tipo de cosas. Yo les doy las gracias por escucharlos. Sé que están demasiado ocupados y el tiempo, sí, es un honor estar aquí. Muchas gracias a todos los diputados de la República. Sí, cortito. Presidenta, súper breve porque la verdad, yo no soy miembro de esta comisión, desconozco cómo se ha ido generando el debate, solo agradecer que se le dé la instancia a los gremios que tiene la región, porque uno también entiende de que la realidad son muy distintas a lo largo de nuestro país. El micrófono, por favor. Todas las regiones tienen su... A ver, lo veo. Ahí está. Todas las regiones tienen su particularidad. La región de Atacama es una región bastante especial en términos geográficos, por lo tanto yo creo que es tremendamente legítimo de que esta discusión también se aterrice a las localidades y también nos hagamos cargo de cuáles son las eventuales consecuencias y también beneficios que podría generar este proyecto y esta iniciativa legislativa. Solo preguntarle, Presidenta, como le decía recién, yo desconozco de cómo se ha dado el debate en términos procedimentales, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuánto tiempo tenemos para entregar indicaciones? ¿Cuándo se comienza el debate en particular? Para también tener claridad nosotros, a ver si que también podemos colaborar, quizás eventualmente en hacernos cargo de algunas observaciones y también ingresar algunas modificaciones para la discusión. Gracias. Gracias, diputada, por acompañarnos hoy día en la comisión y con los invitados también que usted nos ha traído, que es súper importante haberlos escuchado. Lo que viene ahora es que la próxima semana, si todo sigue como hemos pensado, es votar en general, dar 2 semanas para indicaciones, las cuales pretendemos trabajar con el Ejecutivo y con todos los asesores como para agilizar posterior la discusión que se dé en particular en la comisión, porque ha sido un proyecto bien complejo y difícil en la discusión y en ponernos de acuerdo. Así que le vamos a estar informando de todas maneras, pero ese es el calendario. Agradecer, diputada, agradecerle a la Federación Regional de Taxi de Copiapó, a don Raúl Morgado y al Sindicato Dueño Independiente de Taxi Colectivo en Línea 4 Copiapó, a don Juan Castillo por habernos acompañado. Muchas gracias. Teníamos ahora la exposición de don Francisco del Río, asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que ya viene. Adelante, don Francisco del Río. Y le damos la palabra inmediatamente.
Don Francisco tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, usted sabe, don Francisco, que tenemos una preocupación con respecto a los usuarios conductores de estas plataformas, porque han denunciado, y en conversaciones también que he tenido en audiencia, de una precariedad laboral, de muchas horas trabajando, y queremos escuchar el punto de vista desde el Ministerio del Trabajo, cómo están evaluando este nuevo trabajo que se da con respecto al transporte pasajero, que es lo que vamos a regular con estas plataformas. Tiene la palabra. Presidenta, sí, primero agradecer la invitación, excusar al ministro, en este momento está fuera de Chile, y quisiera poder aportar la mayor cantidad de elementos posibles para las decisiones que pueda tomar esta comisión. Primero, el marco general en que se desarrolla este tema. En el Ministerio nos parece que es de la máxima atención, puesto que nuestro Código del Trabajo está pensando en un trabajador normalmente de los años 50 del siglo pasado, con alta estabilidad en el empleo, con poca rotación, con empresas de concentración vertical. Y, ¿por ahí? Por ahí sí. Déjeme ver si puedo. Ya. Bueno, con una empresa, decía, con un trabajador con alta estabilidad en el empleo, con una alta actividad sindical también, y que tenía su desenvolvimiento laboral en mercados que lo que podríamos llamar más seguros. Ese trabajador hoy día ya prácticamente no existe. Todos sabemos que el mundo de la tecnología y la mundialización de la economía y la globalización económica cambió el panorama laboral dramáticamente, así como lo ha cambiado también en otras áreas. ¿Qué ocurre? El fenómeno de las plataformas básicamente transita por lo que en derecho laboral se llama las nuevas formas de contratación. Me explico. Aquellas prestaciones de servicio que si uno abre el Código del Trabajo no puede encontrar una forma de regulación en varias de sus instituciones que sea la adecuada. Voy a poner un caso que es el caso más patente solamente para darme a entender a qué me estoy refiriendo. Hace tiempo, por ahí por el año 2008, 2009, yo estaba también en el ministerio, algunos de ustedes les consta, tuvimos que regular el contrato especial de tripulantes de vuelo. Claro, en el año 37, donde nació el Código del Trabajo, no existía la aeronavegación comercial. Entonces, si uno abría el Código del Trabajo y determinaba que la jornada de 45 horas debía desarrollarse en no menos de 5 ni más de 6 días, con un máximo de 10 horas diarias, y veía el régimen de trabajo y descanso de un tripulante de vuelo, era absolutamente imposible regularlo, ¿ya? Por lo tanto, hubo que hacer un contrato especial que recogía los contornos de esta nueva prestación de servicio. Digo esto solamente para señalar que estamos ante un mundo nuevo, estamos ante un fenómeno nuevo, no estamos ante una deficiencia regulatoria de muchas administraciones que han mirado con cierta negligencia un tipo de prestación de servicios, no, sino que estamos ante un desafío nuevo para la regulación laboral. Un poquito más cerca del objetivo, ¿qué pretende este desafío? ¿O en qué consiste este desafío? Es cómo compatibilizar estas nuevas formas de empleo, que son absolutamente necesarias, porque además se van a desarrollar igual, exista o no legislación laboral, con la protección de derechos laborales básicos. Esos son los dos ejes en tensión, que hoy día efectivamente no están resueltos en la legislación laboral, como en muchas otras áreas de nuevas tecnologías también. Entonces, tenemos que acudir un poco a ciertos conceptos básicos, por los cuales tenemos que determinar, primero, cuáles son los 3 elementos que distinguen perfectamente un contrato de trabajo. Básicamente tenemos que decir que es la prestación de servicios personales, es decir, una persona que pone a su disposición de otra las capacidades físicas e intelectuales en pos de la realización de una tarea, una remuneración por dicha prestación, en el sentido que tiene que haber una correspondencia entre lo producido o las horas trabajadas y la remuneración, remuneración que además tiene un piso socialmente aceptable, que es el ingreso mínimo, ¿ya? No puede existir cualquier remuneración. Y un tercer elemento que es el que me da la impresión que nos va a convocar en este desafío,
que es la ejecución de los servicios en un régimen de dependencia y subordinación. La dependencia y subordinación es el elemento característico de un contrato de trabajo, contrato que pertenece a la familia de los contratos civiles, podríamos decirlo, pero la dependencia y subordinación caracteriza esta prestación de servicios y este acuerdo contractual. ¿En qué consiste la prestación bajo dependencia y subordinación? Y aquí nos encontramos con diversos elementos que no son taxativos, ¿ya? Hay algunos elementos que pueden concurrir y otros no. Por ejemplo, alguien diría que la prestación de servicios en la empresa, en el recinto que el empleador ha determinado para su actividad, es signo de dependencia y subordinación. Yo podría decir que sí, pero no todas las personas que laboran fuera de la empresa no tienen dependencia y subordinación. Por cierto que la tienen. Un vendedor viajero que agrupa 3 regiones tiene dependencia y subordinación de su empleador, no puede hacer lo que quiere. Personas que son ingenieros químicos y que van a tomar las muestras de agua para las empresas forestales también y laboran principalmente fuera de la empresa. Entonces, no es un elemento que podríamos decir determinante. Lo que sí es determinante es que el trabajador no tiene la autonomía suficiente para decir yo voy a prestar mis servicios los que quiera, cuando quiera y de la forma que quiera. Eso lo determina el empleador. Y esas 3 características, el qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo, al determinarse por el empleador, es un signo inequívoco de dependencia y subordinación. ¿Cómo se determina esto? ¿Cómo se puede llegar a una fórmula mágica en que yo diría, mire, aquí está la ecuación de la dependencia y subordinación y los que entran en esta ecuación bien tendrán contrato de trabajo y los que no, no? Ahí hay un segundo problema, no es así en derecho laboral. En derecho laboral rige un principio que se llama el principio de primacía de la realidad. Y el existir o no dependencia o subordinación es un tema que se debe analizar caso a caso. Me explico. Hoy día, una persona que se contrata por servicios personales como ayudante, gratuito, etcétera, pero sin embargo concurre un inspector del trabajo y ve que le pasan plata por concepto de cualquier viático o cosas así, resulta que le determinan cómo hacer su tarea, resulta que le fijan un horario de 9 a 5 de la tarde, resulta que lo evalúan periódicamente por lo que hace, aunque el papel diga que es un contrato voluntario, es un contrato de trabajo, porque en la realidad concurren los elementos propios y característicos de una relación laboral. Entonces, diga lo que diga el contrato, la principal verificación de una prestación de servicios en términos del Código del Trabajo es sobre la base del principio de primacía de la realidad. Hay elementos que pueden concurrir a una prestación de servicios y otros no. Quisiera poner un ejemplo que puede ser similar a lo que nos convoca hoy día. Los empaquetadores de supermercados. Este Congreso ha tenido creo que 7, 8 mociones y ha debatido durante cerca de 20 años si los empaquetadores de los supermercados son empleados del supermercado o no. La última tesis, más allá del tema social, que pueda significar laboralizarlos o no, si van a quedar sin empleo o no, en fin, la última tesis jurídica es decir, mire, es cierto, ¿están en el recinto del supermercado? Sí, están en el recinto del supermercado. ¿Prestan un servicio que es de valor para el supermercado? Yo diría que sí, si no el atochamiento que se produciría probablemente sería monumental, especialmente en ciertas fechas. ¿Pero le prestan servicio realmente al supermercado? Sí, si es que yo considero que el aporte de valor al supermercado es una prestación de servicio. Pero jurídicamente no, porque parece que el servicio se lo presta al cliente. En un contrato de breve tracto, ¿ya? Se le presta al cliente el servicio de ir a dejarle las bolsas al auto o empaquetárselas. Por eso hoy día no existe relación laboral, sin embargo, se han organizado de tal forma de poder cubrir ciertos derechos. Algunas cadenas tienen seguros, otras les otorgan colación, otras, en fin. Y ahí surge una tesis que es bastante nueva. Yo no quisiera ahondar en detalles porque es mucho lo que hay que escribir sobre esto, que pareciera ser que en algunas prestaciones de servicio nuevas, y podríamos perfectamente incluirlas de las plataformas informáticas,
pareciera ser que existe una mitad del camino entre la no laboralidad absoluta y la laboralidad completa. Algunos autores europeos hablan de la paralaboralidad o de la paradependencia, ¿ya? Por un lado se comparten algunos elementos, y quisiera señalar, por ejemplo, algunos, y corríjame por favor si estoy equivocado, porque no soy experto tanto como ustedes en el manejo de las plataformas, pero tengo entendido que, por ejemplo, en el caso de Uber hay, o de las plataformas en general, no hay propiamente una remuneración, sino que una compensación de los servicios prestados y el usuario paga un tanto por acceder a la red. ¿Eso es remuneración o no es remuneración? Eso hay que verlo caso a caso. Hay que ver. También existe la posibilidad de que una persona que trabaja en estas plataformas, en transporte de pasajeros, durante un mes, después pase 2 meses sin hacerlo. No tiene ninguna ligazón contractual. Eso es impensable en un contrato de trabajo. Ya nadie, no existe eso de que yo trabajo cuando quiero. En fin, todos esos elementos, a mí me da la impresión que no podemos, nos hacen decir que no podemos dar un juicio taxativo si lo que hoy día existe, y conforme a la regulación que hoy día existe en el Código del Trabajo, se trata de una relación laboral o no. A mí me da la impresión que puede ir por el lado de una laboralidad impropia, en la cual pueden asegurarse ciertos derechos, como seguro de vida, como cotizaciones previsionales, como esto, pero sin llegar a una laboralidad completa, con causales de despido, con esto, con lo demás. Es notable. Fíjese que en el gabinete del ministro del Trabajo estuvimos, y con esto termino, Presidenta, estuvimos con la gente de Corner Shop, ¿ya? Que, bueno, surgieron a la palestra un poco porque vendieron muy bien su empresa, en fin, tuvimos interés en conocer el caso. Y ellos mismos decían, básicamente, que era complicado porque ellos cuando desafectan a un trabajador, llamémoslo así, a un prestador de servicio, simplemente se aprieta un botón y sale de la red, ya no puede acceder al sistema, ¿ya? Y claro, a ellos mismos les parecía que había una cierta asimetría entre el despido y esa forma de desprenderse de una persona que presta servicio. Entonces, todos esos elementos me hacen sí asegurar con bastante certeza de que estando frente a una institución nueva, tenemos un desafío nuevo. Esto no lo pudieron haber imaginado quienes redactaron el Código del Trabajo, francamente, ¿ya? Por lo tanto, creo que es necesario crear instituciones con este objetivo que señalaba al principio, que es el compatibilizar el florecimiento de estas nuevas formas de empleo, porque, ojo, van a tener que hacer florecer de alguna manera, porque el peligro de la automatización pone empleos tradicionales en juego en forma muy severa, muy severa. Si no accedemos al menos a los empleos que se pueden crear a raíz del fenómeno de automatización, estamos realmente en un problema grave de empleo, pero compatibilizando con la protección de derechos básicos. Por ejemplo, es interés de este gobierno manifiestamente que toda la persona que preste un servicio tenga cotizaciones previsionales, sea dependiente, independiente, más o menos dependiente o más o menos independiente. ¿Ya? Yo creo que eso es un valor que hay que resguardar a la hora de legislar sobre estos temas, Presidente. Yo creo que tenemos un grave problema porque yo pensé que el Ministerio del Trabajo estaba evaluando esta situación, estaba estudiando esta nueva forma de trabajo, pero usted me hace un análisis de lo que son los contratos de trabajo, cómo funciona hoy día, pero el Ministerio del Trabajo está viendo esta realidad, porque las tecnologías, venimos hablando aquí, venimos hablando nosotros hace 2 años atrás ya, de que las tecnologías llegaron para quedarse, que irrumpieron y ya es una modalidad no solo en el transporte, en varias áreas. Entonces el Ministerio no está evaluando no está haciendo un trabajo para ver cuántas personas están trabajando en esto, en la forma que están trabajando. No tenemos nada de eso, no hay una mirada de preocupación con respecto a más que ver lo que ha sido la realidad para atrás, porque tenemos otra realidad hoy día. Sí, lo di por supuesto. En realidad, efectivamente, estamos preocupados por el tema. ¿Tienen datos, tienen estudios, han visto el tema como para... con respecto a las plataformas y con respecto a lo que está pasando en el transporte público de pasajeros hoy día en Chile?
A ver, con respecto al transporte público de pasajeros, sí, tenemos una agenda bastante cuantiosa en todo lo que diga relación con temas laborales, que no son solamente son estos, sino que es la resolución de problemas de choferes de carga interurbana, choferes de pasajeros urbanos e interurbanos, en fin, ¿ya? Tenemos 2 mociones que hemos patrocinado y las que hemos participado para ver qué grado de laboralidad, por ejemplo, tienen en el ámbito de los taxis colectivos y en el ámbito de los taxis básicos. Porque comprenderá la comisión que una persona que tiene una flota de 15 taxis y contrata choferes, evidentemente hay una relación laboral ahí. Sin embargo, una persona que tiene 3 taxis y trabaja con 2 sobrinos y un hijo, y se reparten la plata en diferentes horarios, yo no sé si existe una laboralidad clara, francamente. Entonces, bueno, pero para responder derechamente su pregunta, mire, sí. Una de las primeras decisiones en marzo por parte del ministro Monker fue explorar cómo vamos a afrontar la laboralidad de estos temas. ¿De qué manera? Nosotros no tenemos... En marzo, pero de marzo a ahora, ¿tenemos algún resultado? Tenemos algunas conclusiones sobre los grados de laboralidad que puede tener esta actividad. ¿Y nosotros no tenemos conclusiones? Sí, por supuesto. Pero es que yo se eso las es puedo lo que enviar a queremos la escuchar comisión. con don Francisco, porque la verdad es que lo anterior... Yo creo que, Presidenta, me da la impresión que lo anterior es valioso en orden a que uno no puede partir de cero. Estas cosas tienen que partirse sobre cómo se ha dado la relación de trabajo en la historia de Chile y en la historia de los trabajadores. Está súper claro y lo valoramos, pero esas ahora, conclusiones con respecto a lo que ustedes han estado viendo, que era lo que yo pensé que usted nos venía a exponer, las conclusiones o lo que han estado evaluando desde marzo, cuando el ministro Monque dijo que había que darle una mirada a este tema, a octubre del 2018. Mire, lo que hemos hecho es lo siguiente. Porque usted sabe que hemos tenido una realidad compleja con el tema de las plataformas y transporte público pasajero, no solo en la región metropolitana, sino que en todo Chile. Por eso es nuestra preocupación. No me cabe duda. Lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos realizado los estudios necesarios para poder avanzar en un cuerpo legal que regule esto, ¿ya? Desde el punto de vista laboral. Todavía no existe una decisión tomada si esta regulación es procedente incorporarla en la moción que hoy día en el proyecto que hoy día existe por parte del gobierno o no. Me da la impresión que no, me da la impresión que pueden ser temas totalmente distintos, pero es una opinión muy personal. Ahora bien, nuestro trabajo ha partido de la base de un estudio acucioso sobre los instrumentos jurídicos formales que sostienen la relación de las plataformas. Las liquidaciones de remuneraciones, los seguros, las notificaciones que se hacen entre empleador y trabajador, llamémoslo así provisionalmente. Las conclusiones hoy día yo no se las puedo poner porque no las tenemos, pero sí le puedo asegurar que esto es en brevísimo tiempo vamos a tener conclusiones. Porque así se nos ha solicitado tanto del gobierno y por mi parte, por parte del ministro Monker. Y encantado de poder exponérselas acá, sea a través del ministro. ¿Ideas de las conclusiones? Si no están terminadas todas las conclusiones, ideas o puntos de las conclusiones de los análisis que ustedes han hecho. Yo me atrevería a asegurar... Yo no voy a tener que invitar al Sí. ministro No, porque yo me porque necesitamos... Nosotros quisiéramos poder dar un cuerpo a esta comisión, un cuerpo un poquito más afinado, y no se trata de esto de pedir 6 meses ni nada, sino que en breve tiempo. Si quiere, como conclusión preliminar, yo puedo decir que las plataformas por las cuales muchas personas se contactan para el transporte de pasajeros no cumplen en un 100% los requisitos de laboralidad. Sin embargo, tienen fuertes elementos de dependencia y subordinación en su interior, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de que el trabajador no esté obligado a prestar servicio es un fuerte elemento para decir que aquí no existe un contrato de trabajo, ¿ya? Nadie labora de esa manera, usted lo sabe. Pero sin embargo, el hecho de que la prestación se efectúa con las indicaciones que da la persona que administra la plataforma, en los recorridos en que se hace, en las horas en que se programa. La toma de pasajeros no es libre por parte sino que se maneja a través de un algoritmo por el cual la persona que deja a una persona inmediatamente es llamada al usuario más cerca que le ha solicitado el servicio. Esos son signos inequívocos de dependencia y subordinación. Sería irresponsable para mí decir, mire, esto es un contrato de trabajo, o decir, mire, sabe que esto jamás va a ser un contrato de trabajo. Sería irresponsable y yo creo que la Comisión merece ese respeto. Nosotros estamos elaborando esas conclusiones para ver sobre todo si es posible innovar en el Código del Trabajo como se ha innovado en otra materia de contratos especiales. Mire, le quiero poner un solo ejemplo, Presidenta. Fíjese que el Código del Trabajo partió con las regulaciones generales de jornada, remuneraciones, sindicalización, negociación colectiva,
en las 4 o 5 últimas décadas del siglo pasado. Fíjese que hoy día el Código del Trabajo tiene 12 contratos especiales, es decir, 12 tipos de prestación de servicios en las cuales las regulaciones generales del Código no cuadran. Y estamos hablando desde trabajadores agrícolas, que tienen una jornada anual, hasta tripulantes de vuelo, pasando por futbolistas profesionales, por técnicos y artistas de espectáculo, por trabajadoras de casa particular, por cierto. Entonces, es evidente que un trabajo así debe hacerse con delicado. Cada uno de esos cuerpos legales ha sido producto de un estudio profundo, de conversar con los actores, de conversar con trabajadores, con empleadores, ¿ya? Para ver cómo se pueden avanzar en la protección de esos derechos. Eso es un trabajo que estamos haciendo y que va a ver sus frutos muy pronto. Y que encantado ofrezco desde ya poder exponerlo en esta comisión, presidente. Diputado Marcos Ilavaca y después diputada Jimena Sandón. Sí, no, presidente, entendiendo lo que nos está planteando don Francisco, mi expertise laboral era este tema en particular, y cuando usted me dice que efectivamente pueden determinar si existe o no existe, yo lo encuentro muy audaz la afirmación, en orden a que cada caso particular en materia laboral es un tema casuístico, es decir, tenemos que revisar cada caso para determinar la existencia de una relación laboral, ¿ya? Y si no somos capaces de crear una nueva figura para adecuar un sistema como un contrato nuevo, como los miles que existen en el Código del Trabajo, esto va a entrar a la norma general. Y la norma general dice que cada caso se va a tener que analizar en la instancia judicial respectiva, es decir, va a terminar en tribunales. Pero después de haber escuchado muchas intervenciones, yo tengo mis serias dudas respecto a la existencia de relación laboral, ¿ya? Es decir, no sé, el principio de la realidad, la exigencia de cada uno de los requisitos que establecen la existencia de una relación laboral es bastante dudosa. Y creo, y conociendo cómo resuelven nuestros tribunales, creo que el 30% podría llegar a categorizarse como una relación laboral, sobre todo cuando existe flota, y usted lo señaló muy bien. Entonces, Presidenta, yo creo que este tema en particular, hoy día, tal cual existe en nuestra normativa laboral, está súper claro, y por lo tanto la discusión necesariamente va a tener que radicar en el momento de que algún chofer quiera demandar. Porque ni siquiera la Inspección del Trabajo va a poder hoy día, con esta instancia mediadora que tiene, tampoco va a poder resolver. A lo mejor puede sacar algún dictamen respecto a esta materia, pero va a terminar en tribunales. Y cuando se resuelve el primer caso, que también va a ser súper particular, porque nuestra legislación establece que cada juicio es diferente a otro, también va a persistir la duda. Entonces yo, en lo particular, me quedó bastante claro la exposición, y creo que aquí vamos a tener un nudo que no lo vamos a resolver en la discusión de este proyecto de ley. Y no lo vamos a resolver acá, va a ser resuelto en tribunales finalmente. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Jimena Sandón, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. En la misma línea del diputado Ilavaca, este tema de la relación laboral, yo creo que igual nos va abriendo otro campo, porque efectivamente el proyecto no habla prácticamente nada de los conductores, o sea, esta cosa del Código del Trabajo, lo que sea, pero por su intermedio, presidenta, quiero preguntarle a Francisco, hasta hace poco Uber, tomando ese ejemplo, se denominaba como una empresa de transporte, hasta hace pocos días se cambió y ahora dice que es tecnológica. Entonces, al transformarse en tecnológica, pasando de transporte, naturalmente se va a desligar, y yo creo que probablemente lo hizo por algo muy concreto, para justamente esta relación, o sea, laboral. No tengo idea por qué lo hicieron, pero en el fondo, hasta hace poco eran de transporte, hoy día se definen como tecnológica, y le mandó a todos sus conductores, digamos, esta nueva modalidad. Doblemente complicado, ¿no? Porque ya es otro mundo, transporte tecnológico. Yo no sé cómo se va a poder abordar algo de ese tipo en la línea que dice el diputado Ilavaca cuando venga el primer problema, porque tienen esta mutación que a mí me parece bien impresionante. Pasar de transporte a después de tecnológica bastante más amplio, tiene bastante menos responsabilidad que ser una empresa de... Gracias, diputada. Nunca lo aprendí, pero bueno. Sí, escuchémoslo para que tengamos la opinión de todos. El diputado, si no me pierdo, es Félix González, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Más que hacer una argumentación, voy a aprovechar de hacer una pregunta, no sobre la relación entre la plataforma y el conductor,
sino que entre la relación de un privado que compre una flota de, digamos, 200 vehículos y en otros lugares lo que hacen es arrendarlos a los conductores. Los conductores se conectan con una plataforma y pagan una comisión a ambos, a la plataforma y al dueño del vehículo. Un arriendo de un vehículo, si uno va a arrendarlo, lo arrienda por día, ¿verdad? Y tiene una tarifa. Pero aquí sería un arriendo un poco extraño porque es un arriendo por comisión. Y finalmente ahí sí hay una dependencia de cuándo se trabaja, porque no me cabe duda que hay turnos, de manera que el que es dueño de los 200 autos va a querer que estén trabajando a full time, ¿verdad? Va a haber una cierta continuidad de conductores, porque no puede ser que a alguien se le ocurra ir por 4 horas a arrendar uno de ellos. Y finalmente existe una dependencia, esa es mi impresión. Quisiera saber la opinión del gobierno. Gracias, diputado. Diputado Karim Bianchi. Ahí sí. Gracias, presidenta. Efectivamente, en esta economía colaborativa se producen estas zonas grises que mencionaba la persona que hacía la exposición. Y eso es lo complicado de dejar a los tribunales y a las sentencias judiciales que sean quienes en definitiva digan si esto es o no es un contrato de trabajo en estricto rigor. Por eso que me quedo con lo que decía la diputada Sandón, y justamente yo creo que ahí está el punto, en llegar a la esencia de qué es esto, qué tipo de contrato es esto, qué tipo de negocio es esto. Entonces, cuando hacía la exposición el agente de Uber, justamente decía esto es una aplicación, no es una empresa prestadora de servicio de transporte. Yo creo que ahí está el punto. Si Uber, en estricto rigor, es una empresa prestadora de servicio de transporte, ahí estamos ante un contrato de trabajo. Y esta subordinación entendida hoy en este tipo de negocio, yo creo que la subordinación no tiene por qué ser contraria a la flexibilidad. Además, cabe mencionar que una de las cosas que solicité cuando empezamos esto es justamente el estudio comparativo con otros países que ya han reglamentado este tema del Uber. Y justamente muchas sentencias judiciales, la mayoría, han establecido que es un contrato de trabajo. La primera fue en Londres, 2 trabajadores que alegaban sus vacaciones. En el año 2016, justamente, el juez determinó que era un contrato de trabajo. Así también siguió Brasil y otros países donde ya este tema se ha zanjado, pero también partió su origen dentro de un tribunal. Entonces yo creo, presidenta, que justamente hay que delimitar qué tipo de negocio es este. ¿Es un negocio de transporte o es un negocio de aplicación? Y creo yo que tenemos que, justamente, no solamente por lo tributario, sino que por los temas laborales, llevarlo hacia el ámbito de un negocio de transporte. Y obviamente que cuando la empresa expuso no quería que sea de transporte, sino que lo llevaba a una aplicación porque tercerizaba todo partiendo de lo laboral, de lo tributario, y así obviamente que tenía menos carga. Por tanto, yo creo que, siguiendo la línea que manifestaba la diputada, creo que tenemos que regular la esencia de qué contrato estamos hablando y de ahí después seguir con lo laboral, que me parece que debiese ser el contrato, como decía yo, de transporte, para continuar con esa línea. Gracias, presidenta. Diputado René Alinco. Después diputado René Alinco tiene la palabra. ¿Qué estaba primero? René Bueno primero, ya, gracias. No, presidenta, la verdad que me gustaría que me aclarara don Francisco en forma clara, porque no tenemos aquí una confusión, yo creo que nosotros mismos. Cuando un señor va a donde un señor que tiene 20 autos parados en la casa, le digo, señor, ¿usted es el que arrienda los autos? Sí, yo le arriendo autos. ¿Qué pasa cuando este señor va y le arrienda el auto a la persona que va a su casa a arrendar? Claramente ahí no hay ninguna dependencia laboral para él, porque está arrendando el bien para hacerlo producir, ¿verdad? Podría ser el primer caso, estoy pensando en voz alta. Segundo caso, cuando el señor va y le dice,
yo te paso el auto y tú me das a mí 15.000 pesos, 20.000 pesos, no lo sé. No lo sé. Eso podría estar más cerca a lo mejor de una dependencia. Podría estar más cerca, no un arriendo de auto. Y el tercer caso, ¿cómo usted lo obliga a hacer un contrato laboral a una persona que ninguno de los dos va a querer hacer un contrato laboral, pero sí va a hacer un contrato de arriendo con el auto? Ese es el problema. ¿Qué es lo que regulamos? Es distinto, el cuarto caso, si yo tengo esos mismos autos y contrato 10 choferes para que me trabajen el auto. Claramente, ahí no hay arriendo, ahí no hay nada, pero sí hay una dependencia. Me gustaría que usted me diga con absoluta franqueza, estamos en ese, ¿cuál de los casos es esto? Me gustaría saberlo porque al final uno dice una cosa, otro dice otra. Aquí está bien fácil, tenemos los 4 casos que yo he expuesto y me gustaría, don Francisco, que usted nos aclarara. Eso nomás, Presidenta. Muchas gracias. Diputado René Lincoln, me había olvidado ya. Gracias. Bueno, estaba escuchando con mucha atención a nuestro amigo Francisco del Río, que es un hombre que sabe mucho en legislación laboral. Los que hemos estado acá sabemos de sus capacidades. Pero esto me recuerda, este proyecto me recuerda, bueno, no es que lo haya vivido, pero la historia lo cuenta, la época de la Revolución Industrial, donde Europa, Inglaterra y Estados Unidos, principalmente, ahí nace el proletariado, justamente donde la máquina le fue quitando espacios a los trabajadores, en los diferentes frentes. Y hoy día, guardando las proporciones, las tecnologías y los nuevos tiempos, estamos en una situación similar. Porque la tecnología hoy día nos está invadiendo en diferentes ámbitos y hoy día estas plataformas, Uber y otras, le está quitando el trabajo a los trabajadores históricos de este rubro, el transporte humano. Y es así, y lamentablemente, según mi opinión, no la vamos a poder detener. No lo vamos a poder detener porque la tecnología, la ciencia, el desarrollo, el progreso, es así. El asunto es, digo yo, cómo Uber, no sé si se inventó en Inglaterra o Estados Unidos, por ahí, pero está ya Uber y otras plataformas. Y su finalidad principal, a diferencia de lo que dicen quienes la promueven, no es el bienestar de la gente, es ganar plata, así de simple, sin importar que eso signifique perjudicar a un sector determinado del rubro. El problema es que, digo yo, ¿cómo logramos conjugar? Por una parte, no podemos detener la tecnología, yo ya lo dije, pero por otra parte, ¿cómo conjugamos? Porque aquí hay varias aristas. Uno es el bienestar del usuario, el objetivo. El eslogan de la empresa es ayudar al usuario, al trabajador, a la dueña de casa, en fin, al estudiante, al viejo de la construcción, que necesita abaratar costos en su movilización y mejorar la calidad. Ese es el eslogan de esta plataforma. Entonces, digo yo, cómo, por una parte, hay que regular el sistema de la plataforma. El sistema, tiene que haber una regulación. No puede ser que haya un sector, los históricos, digamos, los taxistas históricos en sus diferentes facetas, que reúnen y cumplen todos los requisitos establecidos en nuestro país. Y por otra parte vienen estas plataformas que no se saben a quién pertenecen, porque ni siquiera hay nombres, digamos, nadie sabe dónde reclamar. Entonces, pero que a la vez trabajan prácticamente en forma ilegal. Ahí hay una contradicción vital y el Estado tiene la obligación de regular ese sistema.
que vengan los Uber u otro tipo de plataforma y tiene que estar bajo la regulación que Chile como Estado les exige y que nosotros, bueno, está nuestro Ministerio de Transporte y que nosotros como parlamentarios tenemos que legislar de la mejor manera. Pero por otra parte, yo veo, y aquí yo, un paréntesis, la exposición que está haciendo nuestro asesor es técnica, pero sin lugar a dudas que vamos a tener que necesitar la presencia del ministro, porque aquí tiene que haber una opinión política, una política referente cómo protegemos a los trabajadores. Y ahí yo digo, a lo mejor estoy equivocado, pero un proyecto es cómo se regula el sistema, cómo no hay competencia desleal, esa es una cosa para mí, y la otra es cómo se protegen a los trabajadores. Tienen que haber, pienso yo, dos proyectos de ley, porque el Ministerio de Transporte, según entiendo, no podría, no sé, ahí nos puede aclarar Francisco, inmiscuirse en lo que es la relación laboral propiamente tal. El Ministerio de Transporte, a lo mejor estoy equivocado y ahí usted me asume desde no al Inco, pero el Ministerio de Transporte tiene que ver las exigencias del transporte. Y será el Ministerio del Trabajo, compañero Monque, ¿cierto?, que tendrá que decir, bueno, estas van a ser las condiciones y esta es la calidad de trabajo. ¿Hay o no hay relación laboral? Para mí hay relación laboral. Y lo otro es el Estado, y ahí me involucro yo como diputado, la Cámara de Diputados, el Senado y el Ejecutivo, tenemos la obligación velar por el bienestar del usuario, ¿cierto?, pero también velar por las condiciones de los trabajadores. Y que venga la tecnología que venga, las plataformas que sean, no puede ir en desmedro de una gran mayoría que trabaja, que ha vivido y que por generaciones se ha ganado el pan a través de entregar un servicio con todas las fallas y virtudes que pueda tener, de entregar un servicio para la movilización. Y el Estado tiene la obligación de eso. Entonces yo digo, creo que aquí, más que definir todos estos ámbitos y otros que vayan saliendo a través de la discusión que se vaya dando de un solo proyecto, yo creo que vamos a terminar discutiendo o creando a lo mejor un nuevo proyecto, porque aquí surge algo tan importante para nosotros como es el derecho al trabajo. Eso. Gracias, diputado. Quiero tomar el acuerdo para que más adelante podamos invitar al ministro que nos hable de todo este trabajo y cómo el gobierno está mirando el ministro de Trabajo. ¿Ministro del Trabajo? Acordado. Ahí, no, lo acordamos después y vamos a ver los espacios, depende de cómo terminemos en la sesión de hoy día. Agradecerle ministra, sobre este punto, porque después vamos a lo que tiene la palabra. Sobre este punto y sobre los comentarios que se han hecho, precisamente uno de los elementos más centrales del proyecto es la definición de estos servicios como empresa de transporte remunerado de pasajeros, instalada en Chile y que cumpla con toda la legislación chilena. Esa es una de las definiciones más claves en las que nosotros nos hemos concentrado, porque eso abre la posibilidad de analizarlos caso a caso dentro del marco regulatorio. Nosotros no tenemos ninguna duda de que estas empresas son prestadoras de servicio de transporte. Nadie se acerca a esa plataforma si no es para pedir un servicio de transporte. Así que no tenemos duda en que no es una empresa de tecnología. Usa elementos tecnológicos, pero lo dice claramente además el proyecto y eso es una definición importante. La segunda es que hay no solo contratos de trabajo, también existen los trabajos honorarios. Lo que nosotros creemos es que los servicios que se prestan y sean remunerados a través de plataformas podrían perfectamente ser respaldados por boletas de honorarios en que las personas pagan sus impuestos y además pueden ser autoimponentes de sus leyes sociales. Es otra modalidad. La tercera cosa es que ningún modo de transporte o en ningún punto de la regulación actual de transporte se ha intervenido en la relación laboral. Creo que eso, y ahí coincido con el compañero Alinco,
en que son dos temas distintos. Y yo creo que siendo muy importante tratarlo, trataría de dejarlo fuera de la discusión del proyecto porque es de una complejidad enorme, ya lo hemos visto ahora, no lo vamos a resolver en el proyecto, pero sí creo que hay mecanismos a través de los cuales se puede avanzar. La otra cosa es que lo que se defina en este caso también debería ser aplicable a todos los modos, igual a los taxis. No habría ninguna razón si es que se define. Por eso esa discusión yo la dejaría separada. Y la última cosa es que el proyecto justamente, diputado Linco, flexibiliza la operación de los taxis. O sea, lo que dice, los taxis pueden seguir operando en la modalidad que están, pero también pueden adscribirse a plataformas y operar duales. Al revés, no. Claro, pero al revés, no. No sé, don Francisco, ¿usted quiere? Gracias, ministra. ¿Quiere usted agregar algo de alguna consulta que le haya quedado? No sé. ¿O le puedo dar un minuto? Sí, por supuesto. Para que no se quede ninguna duda planteada por los diputados. Muy breve. Efectivamente, cabe la posibilidad de que esto derive finalmente en una contratación en horario. Hoy día el régimen previsional general es el que está propendiendo a que los trabajadores en horario puedan también tener sus cotizaciones previsionales y seguridad laboral y cotizaciones de salud. Que si se trata de una empresa tecnológica o una empresa de transporte, en términos laborales, Presidenta, por su intermedio, la diputada Sandón, no, o sea, tanto la una como la otra pueden tener relaciones de trabajo dependientes o pueden tener relaciones de trabajo con independientes. O sea, a términos del Código del Trabajo es diferentes. O sea, no es la denominación de la empresa la que marca el elemento ordenador de la laboralidad. ¿Ya? Claro. Si yo descubro un negocio y me compro 100 vehículos y lo empiezo a arrendar a personas que hacen Uber, efectivamente, bueno, eso puede ser un arriendo, y ahí me paso a la pregunta del diputado por su intermedio García. Yo descartaría el primer caso y el último. Si yo estoy en mi casa y arriendo autos y por un tanto por kilómetro, bien, es un negocio de arriendo, es un negocio civil, regulado por el Código Civil. Si estoy en la última hipótesis de que contrato choferes para eso, estoy en una hipótesis laboral, no cabe duda. Como nuestra legislación avanza en las dos del medio, entendiendo que hay una prestación de servicios que se hace con fuertes elementos de laboralidad y que hay algunos otros elementos que ponen un poquito en jaque el Código del Trabajo, es el desafío nuestro. Lo que yo quisiera terminar diciendo, Presidenta, es que tiene toda la razón por su intermedio el diputado Vilavaca de que esto se debe definir en tribunales. El problema es que yo creo que al existir esta forma nueva de contratación es deber efectivamente del Estado propender a una cierta regulación. No quisiéramos que cada derecho de cada trabajador tuviera que irse a tribunales. O sea, es impensable en un Estado de Derecho como el nuestro. Gracias, don Francisco. Muchas gracias. Vamos a invitar igual al ministro para que usted le diga, para que nos venga a contar las conclusiones que tiene con respecto al trabajo que han hecho desde marzo hasta hoy. ¿Perdón? No, que está trabajando el ministro de Trabajo. Está trabajando el ministro de Trabajo. No, si aquí igual viene a trabajar, sí. Ministra, quedamos en... Muchas gracias. Quedamos en que usted hoy día nos iba a contar todo lo que ha recogido de todas estas audiencias que ha tenido y todo lo que ha escuchado aquí en la comisión, para que podamos tomar el acuerdo de votar en general la próxima semana, que todavía no tomamos el acuerdo, pero queremos escucharla para ver si realmente, porque usted ha manifestado voluntad de acoger todas las inquietudes, la gran mayoría, lo hemos conversado, y queremos saber cuáles son esos puntos, aclarar, por ejemplo, qué significa que sean empresas de transporte de pasajeros estas plataformas, porque la verdad es que si queremos que sean empresas de transporte pasajero, podríamos decir por qué no se rigen por el 212 y estaríamos listos. Entonces, quiero que nos aclare los puntos para que nosotros podamos votar la próxima semana en general. Tiene la palabra. Muchas gracias. Discúlpeme, le quería hacer un punto antes. Es una preocupación, ministra, que antes, para que después no cambie el tema, con el decreto 80. Sí.
La verdad es que hoy día esta sensación de que cualquiera puede hacer transporte de pasajeros, y el tiro explico por qué le estoy diciendo, la verdad es que es una sensación que se está dando no solo en la región metropolitana, en el aeropuerto, sino que en todo Chile. Lo conversábamos el otro día y es un tema muy preocupante, y por eso lo quería llamar subsecretario, pero como no tenía su celular, ahora ya lo tengo. Quiero saber si hay ánimo de que se revise este decreto. Porque hoy voy a contar lo que me pasó. Habían 3 furgones, 1 y 2 en doble fila, y yo les pregunté si era un transporte de turismo, qué tipo de transporte, y el conductor, que estoy seguro no tenía licencia profesional, me dice, no, somos radiotaxi. Efectivamente, traía ahí el número al lado del furgón, de estos que se permiten por el decreto 80, y la verdad es que me quedé impresionada, y ahí recién pude comprobar todo aquello que me han dicho en esta comisión, en audiencia, que es lo mismo que pasa en el aeropuerto, que llevan de a un pasajero o toman pasajeros ahí. El decreto 80 dice otra cosa. ¿Lo vamos a estudiar este decreto 80? ¿Lo vamos a mejorar o vamos a fiscalizar más? Porque hoy día el tema del transporte de pasajeros público, la verdad es que está llevando un caos en las ciudades. La cantidad de vehículos que andan transportando pasajeros es ya cada vez es incontrolable. Entonces, si no tomamos medidas drásticas en este sentido, porque estamos regulando las plataformas, pero las plataformas, por lo que me voy dando cuenta, es un mundo muy pequeño con respecto a este gran número de vehículos que andan transportando pasajeros en forma ilegal, amparados por el decreto 80. Que lo entiendo ahora, todo lo que nos han reclamado el decreto 80, yo creo que tenemos que revisarlo y tenemos que regularlo. Hay Jeep que andan haciendo transporte de pasajeros. Entonces, ¿qué hacemos con eso, ministra? Ya, lo dejo pendiente y ahora lo escuchamos con respecto a las plataformas. Pues si me cuenta qué vamos a hacer con el decreto 80. Partamos por el decreto 80. Ya, yo coincido en que hay efectivamente una interpretación más que laxa de los alcances del decreto 80. El decreto 80 nació como permisos especiales, con registro, si no me equivoco, registro de los pasajeros anticipado, con un permiso que da la Seremi, y era el espíritu original del decreto 80, era, por ejemplo, para viajes especiales a la playa, típicamente. Entonces se llevaba la lista de los niños del curso, por ejemplo, que iban a la playa. Había algunas autorizaciones para los transportes escolares, para hacer viajes especiales, que también se regían por el decreto 80. Actualmente, todo este intermedio que está transportando, por ejemplo, personas en vehículos tipo van, de más capacidad, y que no están registrados, aunque indican que es decreto 80, en rigor no están cumpliendo con decreto 80. Y además el decreto 80 es muy permisivo. Sí, ahora tenemos un problema bastante similar al que nos convoca en esta oportunidad. ¿Con respecto a las sin embargo, sí, pero en el sentido de que hay mucha gente que está usando estos servicios, y algunos de esos servicios incluso funcionan bien, pero funcionan fuera del marco regulatorio o estirando el marco regulatorio hasta límites que la verdad es que cruzan el borde, y nosotros creemos, y nosotros cuando fiscalizamos y los detectamos, o son retenidos o son multados. Eso ocurre. Así que yo creo que sí hay que revisar ese decreto 80, redefinir la forma en que se están dando esos servicios, y como siempre el interés nuestro es proteger el interés de los pasajeros, que tengan, por ejemplo, los seguros que necesitan, que tengan las condiciones del conductor que se requiere, el control de los vehículos. Yo creo que esto responde a un fenómeno predecible, en el sentido de que cuando los países crecen, las personas son mucho más móviles, viajan mucho más, y creo que la demanda ha crecido mucho más rápido que lo que estaba previsto que creciera la oferta con estas regulaciones, por ejemplo. Y los servicios se instalan con una facilidad muy grande, las personas toman esos servicios también con una facilidad muy grande, mucho más allá de lo que nosotros tenemos capacidad de controlar con 450 fiscalizadores a nivel nacional.
Entonces, yo coincido, y por eso parto la respuesta, coincido en la necesidad de revisar el decreto 80, pensando en cómo hacemos que algunos servicios que se prestan en esa modalidad tengan un control y se les ponga una limitación. Sí, una sanción además, exactamente. Porque además llevar más pasajeros es más riesgoso. Entonces se necesitan condiciones de mucho más control. Y eso no está ocurriendo. Pero además un tema importante es el resguardo de los pasajeros, pero también tenemos que, y estamos a tiempo, yo creo, en nuestro país, de evitar que no se pueda circular por las calles, porque tenemos que ver el tema de la congestión y la contaminación, ministra, en ese sentido, porque vemos países claro, vecinos donde la verdad es que yo creo que no hay mucha regulación y nosotros estamos a tiempo de frenar esto, porque si no las calles de las ciudades van a ser, ya están congestionadas, entonces... Sí, pero eso lo vamos a regular de otra manera, que es impidiendo el acceso o limitando el acceso o haciendo más caro el acceso de los automóviles. Desde el punto de vista de las prioridades, mientras más compartidos sean los vehículos, más convenientes para la ciudad. De manera que si existen, por ejemplo, vehículos de tamaño medio, pero que llevan a muchos pasajeros que alternativamente usarían automóvil, eso es algo que para la ciudad es mejor que cada una de esas personas use automóvil. Sí, y la política nuestra, nuestra política es tarificación, es restricción de estacionamientos y control de acceso a las áreas congestionadas en horarios congestionados. Es la forma en que se regula el uso del automóvil, y cuando se quiere desincentivar hay que hacer más caro el uso del auto. Quisiera... no, antes, mucho antes. ¿2002? Sí, pues, 2004. Sí. No, y funcionaba razonablemente, pero yo encuentro que está siendo estirado como un elástico, en realidad. Comentarios sobre el proceso. Yo quisiera valorar este proceso. Nos ha dado la oportunidad de escuchar todas las posturas y yo creo que ha sido un buen proceso para conocer las expectativas de los distintos gremios. Me quedo con algunas dudas. Por ejemplo, el proyecto explícitamente deja fuera a los taxis colectivos y sin embargo hemos escuchado demandas de los propios empresarios de taxis colectivos. Es algo que no entiendo muy bien cuál es la relación, pero recojo también su inquietud. Me parece que gran parte de las inquietudes están recogidas en el decreto, en el proyecto de ley. La formalización como empresa, la regulación, la normativa, las exigencias. Actualmente creo yo que es la peor de las situaciones. En este momento cualquiera que tenga la intención y cumpla con unos ciertos requisitos muy básicos puede adscribirse a las plataformas y empezar a dar los servicios. Y eso es la condición más extrema de competencia que pueden enfrentar los taxistas. Al imponer esta restricción de inscribirse como empresa, cosa que claramente la empresa no quiere, por las declaraciones que hizo aquí. No le pareció esto de tener que registrarse como empresa de transporte de pasajeros, de transporte remunerado de pasajeros. Eso es algo que están ellos tratando de no hacer. Y a nosotros nos parece indispensable que sí sea así. Pero necesitamos, ministra, que nos diga a qué se refiere con que estas plataformas van a ser empresas de transporte de pasajeros y cuál es la diferencia de los que realmente son, por el 212, empresa de transporte de pasajeros. Ya, ¿Hay una diferencia? Le cuento, hay una diferencia. De partida el decreto 212 es antiguo, eso es lo que necesitamos, pero hay definiciones de modos que están, hay definiciones de modos que están establecidas por ley. Y cuando uno hace modificaciones o regula modos que son similares, que este es el caso, los taxis están establecidos por ley. Tenemos que establecerlo también por ley. Por otro lado, el decreto 212... que hay modos que están definidos en leyes. Y si nosotros vamos a o modificar ese modo o incorporar o legalizar, digamos, un modo que es similar a ese, tenemos que usar ley, no el decreto 212. Por otro lado, tanto como el decreto 80, el 212 es una historia larga
de ajustes y parches que ya no responde a las necesidades actuales. Nos parecería un error volver a usar un instrumento que sabemos que hay que corregir y que hay que actualizar para regular justamente servicios que vienen en modalidades completamente diferentes. Me parece que es una oportunidad para dar un marco que nos permita ser mucho más flexibles en las reacciones. Hasta ahora los decretos han servido, pero no han estado sometidos a la presión que hay ahora de recoger modalidades de transporte que no existían. Y por eso, por consistencia con la definición de taxis por ley, creemos que las plataformas también deberían estar por ley, pero además porque el decreto 212 tiene limitaciones. Por ejemplo, la definición de registros de vehículos y pasajeros también se hace por ley, no lo podríamos hacer por decreto. Hay varias condiciones que solo se pueden hacer por ley por definición, digamos, y que para nosotros son indispensables. Tener el registro de los vehículos que operan en plataformas es indispensable, el registro de los conductores también, el registro de las empresas también, y todo eso requiere ley. Entonces, por eso hemos optado porque este sea el camino. Volviendo a la revisión del proceso, yo quisiera realmente valorar este proceso, que ha sido intenso, y yo entiendo que legítimamente cada empresario está por defender lo que conoce. Y quisiera también afirmar que me doy cuenta de que los gremios se verían muy beneficiados si nosotros incorporáramos en todo este proceso algún elemento de capacitación y de mejora de las capacidades para entender y operar las plataformas. Creo que hay un vacío ahí que no estaba propuesto, que podría ser uno de los cambios. Y creo que el haber dado espacio para que todos plantearan sus inquietudes ha sido enriquecedor. Nosotros creemos que en gran medida esas inquietudes están respondidas en el proyecto de ley, y me gustaría mucho que pudiéramos ir analizando cada uno de los puntos. Las que no están también pueden ser discutidas y podemos encontrar la forma, pero me parece que mientras más tiempo pase sin que estos servicios tengan un marco regulatorio que nos permita fiscalizarlos de mejor manera, más perjudicados se van a ver los propios gremios. Creemos que están con una condición de competencia extrema en este momento, y eso debería cambiar cuando se instalen las regulaciones que estamos proponiendo. No sé, Juan Carlos, si tienes algún comentario adicional. Bueno, después voy a hacer la invitación, que hay una invitación. Secundando o complementando el comentario de la ministra respecto del proceso, ha sido muy interesante y creo que los actores presentes, Presidenta, han podido notar cómo de un inicio con un alto grado de conflictividad se ha generado un espacio de diálogo súper importante, por lo menos en el Ministerio y acá en los pasillos, en las antesalas de la Comisión y a través de las mismas exposiciones, hemos encontrado un espacio de entendimiento, diálogo súper fructífero con los gremios en particular y también con los miembros de la Comisión por su intermedio, lo que nosotros agradecemos. Evidentemente que la propuesta suya de establecer un trabajo técnico de los asesores para poder generar las indicaciones la valoramos plenamente y nos hacemos cargo de ese encargo, en el sentido además que las materias en que no se puedan consensuar sean sometidas a la decisión del Poder Legislativo como corresponde. Gracias, Presidenta. Una cosa adicional, Presidenta. El día martes 16 a las 12:30 en la Plaza Sotomayor vamos a hacer la presentación pública del proyecto de la ley 21.114 que permite el aumento de pasajeros para los conductores que tienen licencia A2, que fue aprobado acá. Así que sería muy bueno que nos pudieran acompañar el próximo martes. Gracias, ministra. Pero la verdad es que, ahí voy a dar la palabra si alguien más tiene alguna inquietud, pero usted nos plantea que se exigiría licencia profesional
y se limita solo a licencia 1. Me gustaría que me explicara por qué no licencia profesional a 1, a 2, cualquiera, y lo limita a solo a 1. Sí, quisiera decir también que nosotros hemos conversado con algunos de los parlamentarios y nos han planteado ese tipo de cosas, por ejemplo, que dijera al menos a 1. En ese tipo de indicaciones nosotros estamos completamente abiertos a incorporarlas. Más aún, creo que es más práctico que las indicaciones vengan de los propios parlamentarios y nosotros las vamos a ir incorporando con la mejor disposición, no tenemos problema. Mi duda era que si tenía alguna justificación para que... Ya, okay. Sí. ¿Había alguna? Sí, pequeña. Pero es perfectamente compensable. Ya. No es dramático. Sí, porque no lograba entender por qué no profesionales, qué es lo que se exige. Ministra, también existe la duda de cuando usted decía se va a dar 2 años, lo que ha dicho por los medios, para que se puedan inscribir los que quieran funcionar en estas plataformas. Es un ejemplo que yo he puesto porque la pregunta siempre es ¿por qué no ponemos una cuota? Y realmente la experiencia con cuotas y mercados cerrados es mala. No solo en el mercado de taxis, nosotros vemos el mercado de los notarios que tienen también cerrado y finalmente termina siendo un problema para los propios usuarios. No sé, los oftalmólogos tienen también, hay varios mercados, no muchos, pero hay varios en que está cerrado. Y ese cierre de cuota realmente termina perjudicando a los viajeros en este caso o a los usuarios en general por costos y también por acceso a los servicios. Yo preferiría no replicar ese modelo, pero sí, si es que hay que establecer algún límite de número, podríamos explorar la posibilidad de un plazo. Yo he hablado de plazo, cualquier plazo, digamos, pero uno podría establecer un plazo y lo que yo he dicho es establecer un plazo, los que se inscriben en ese plazo quedan dentro y lo que yo he dicho es que cada 2 años se haga una revisión, justamente por las restricciones de congestión, por ejemplo, de la ciudad. Y uno podría decir, bueno, abrimos o no, o mantenemos el número que quedó, porque también depende de la cantidad de gente que necesita viajar y de las disponibilidades, y puede ser que en esos 2 años entre revisiones aparezcan otros modos y haya que tomar otras decisiones. Entonces, me parece que es importante que el diseño que hagamos en este proyecto de ley, en esta ley, finalmente, dé los espacios de ajuste flexible que el mundo actual necesita. Yo creo que tenemos que pensar en que la probabilidad de que aparezcan otros modos es alta y tenemos que estar preparados para que eso ocurra y no tener que partir todo de nuevo cada vez que aparezca otra modalidad. Ministra, con respecto a las aplicaciones, sí, también vamos a restringir cuántas aplicaciones en nuestro país van a poder incorporarse como empresa de transporte pasajero, o eso va a ser libre, porque estamos restringiendo por un lado, entonces vamos a restringir también como para controlar de alguna forma a las plataformas. La opinión nuestra es que preferimos no restringir eso, así como no se restringe tampoco el número de empresas, a pesar de que está restringida la cantidad de taxis, por ejemplo. No hay una restricción al número de empresarios que puede registrarse como o taxis colectivos o empresas de radiotaxi, eso no está restringido. Entonces, preferimos que eso quede abierto y probablemente el ajuste a través de oferta y demanda debería darse, porque si hay muchas empresas, lo que obviamente va a ocurrir es que los precios van a bajar. Si bajan mucho, no nos olvidemos que nosotros aquí le estamos subiendo también costos a las empresas. El margen se les va a achicar. Y puede ser que entonces el margen con muchas empresas ya no sea atractivo, ni siquiera para los conductores, no solo para la empresa, sino que para los conductores lo que les van a ofrecer es menos. Así que creemos que no es necesario regular el número y tampoco sabemos cuál es el número óptimo. No tenemos una forma de establecer qué número de empresas, de plataformas son las que deberían operar. Solo me preocupa la calidad de las plataformas, que bueno, las que funcionan ya tienen más o menos un estándar, pero al dejarlo abierto... Es que en general este negocio funciona por volumen.
y si la plataforma es nueva, pequeña y no conocida, es poco probable que tenga éxito. Y eso es un mensaje que quisiera mandar también cuando hablamos del desarrollo de una plataforma que pudiera licitar el Estado y para que operen los taxis. Es tremendamente importante que si eso ocurre, estén todos en esa plataforma, porque si son pocos o si son muchas versiones de plataforma, esto funciona en la medida que mucha gente los conoce y mucha gente los usa. Pero y por eso tiene que ser de gran volumen. No sirve si hacemos varias plataformas o varios grupos chicos, porque la gente no los va a conocer. Entonces también aquí hay un desafío de cómo se diseña eso y de unidad de los gremios para que si esa es la plataforma de los taxistas, sea de todos los taxistas, porque si no, no va a funcionar. No. Ministra, otro tema que nos preocupa también es, si no se me olvidan, muchas preocupaciones que nos han planteado durante estos meses, se va a poder inscribir el usuario conductor, no el vehículo. Nosotros estamos creando un registro para los vehículos y también la obligación de registrar a los conductores. ¿Cómo evitamos que hayan flota? Porque la empresa, sí, pero además hay requisitos de filtro de antecedentes para los conductores que están establecidos por ley. Una de las cosas que más nos han planteado, ministra, es que la inscripción a al Ministerio de Transporte o la autorización se ha dado al conductor y no a la empresa. Ese es un punto clave, porque usted sabe que una de las preocupaciones más grandes es que venga y esto se transforme, que estas empresas, estas plataformas tengan flotas de vehículos. ¿Cómo vamos a controlar eso, de que no hayan flotas de vehículos controladas por estas plataformas? Las plataformas, este es uno de los puntos más sensibles. Es que las plataformas tienen que inscribir vehículos y sus conductores. No pueden inscribir empresas y esa flota tendrá que ver quién es el dueño de cada vehículo. Pero no vamos a restringir eso. Si restringimos el tamaño, da lo mismo si es flota o no es flota. Yo francamente me cuesta entender la dificultad de que sea flota, porque si el número está en algún momento limitado, no veo qué diferencia puede tener. Al revés, creo que hace menos competitiva a la empresa. La empresa es más competitiva mientras menos margen tiene que sacrificar, y al tener flota probablemente va a tener una administración más costosa. El modelo de negocios de estas empresas es trabajar en forma muy liviana, sin activos y con personas particulares que dan los servicios. De manera que cuando se trata de que ellos no operan con flotas, el negocio de flotas no tiene gran desarrollo posible porque no tiene una viabilidad económica ni de mediano plazo. Ministra, lo que pasa es que nos han hablado tanto de las flotas que están funcionando ya, no solo aquí, en otros países ya con flotas. Claro, lo que pasa es que esto no está regulado. Cuando esté regulado, vas a ver qué cambia. Porque actualmente cuesta cero eso. Entonces, por eso tiene distorsiones. Cuando la empresa tenga que constituirse en Chile, pagar los impuestos en Chile, tener todas las exigencias que estamos poniendo, su margen de acción lo va a dejar bastante limitado a trabajar con particulares, porque esa es la única forma de trabajar a un costo menor. Administrar flotas va a significar un costo adicional, y eso probablemente no sea atractivo para la propia plataforma. Eso no lo podemos asegurar, y me quedaría como abierta esta posibilidad si no lo dejamos especificado. Es un tema que se puede analizar, yo creo que es parte del trabajo que tiene que realizar el comité, pero en todo caso hay ejemplos, hay dos ejemplos. En el caso de Francia, de París específicamente, allá los taxis básicos, por así decirlo, el paralelo, funciona en base a flotas, ¿ya? Es decir, el que tiene el permiso para operar el servicio de taxi es una empresa inscrita como tal,
¿Qué pasó en París? Que al utilizarse las aplicaciones, lo que hicieron las mismas empresas fue generar un servicio de alta gama dentro de la misma empresa de taxi, ocupando las aplicaciones. En el caso chileno, en particular, las empresas de taxi ejecutivo, el decreto 212 les exige estar inscritas a través de una entidad, ¿ya? Y ese nombre genérico de entidad, en el fondo, son empresas de transporte. Y efectivamente, como expuso acá a la semana pasada la gente de Artem, este es un servicio que ha tenido una disminución en sus capacidades. Es decir, el taxi ejecutivo, que es bastante similar al servicio de las plataformas, en definitiva no ha tenido un desarrollo precisamente por tener este tipo de costos administrativos adicionales. Por lo tanto, pero en todo caso es un aspecto que hay que analizarlo con todos los elementos a la vista. Gracias, Presidenta. Pero si estamos tan seguros que no va a funcionar así, ¿por qué no le damos la autorización a la persona, al usuario conductor, con su vehículo, y tal vez a ese, como funcionan los taxis, darle una autorización de que pueda tener un conductor adicional para que si quiere trabajar su auto más de 8 horas, pueda trabajarlo 16 horas teniendo otro conductor para prestarle servicio y puedan moverse cualquiera de las plataformas que estén autorizadas, creadas como empresa? Presidente, el proyecto está bajo el concepto más bien de flexibilidad. Lo que pide es que se inscriba la empresa, precisamente la empresa de transporte, la empresa de la plataforma, para poder controlarla, para que tribute en Chile, para que esté sometida al ordenamiento jurídico chileno y todo eso. El proyecto también plantea que los taxis puedan estar a ser usuarios de estas plataformas, y en tercer lugar no restringe que un mismo vehículo o conductor pueda ser usuario de una o de más de 2 plataformas. Por lo tanto, el concepto está ahí. Lo que yo creo que se puede discutir es de qué manera se genera algún remedio para evitar utilizaciones impropias del sistema. Eso efectivamente es un punto que no está abordado en el proyecto y que se puede discutir. Juan Carlos, pero usted me está diciendo que la empresa solo va a poder tributar si tiene incorporado ellos la autorización para que puedan trabajar los usuarios conductores. O sea, debería si la empresa igual, existe en Chile no puede... y está autorizada, ahí va a tener que tributar. Si no está Pero instalada no tiene en nada Chile, que ver con que tenga inscrita a ellos la autorización, que a ellos se le dé la autorización para... La autorización no se le da a la empresa. Perdón. Yo creo que aquí hay una confusión en parte porque esto no es igual que los taxis. El taxi sí tiene una autorización que está asociada a una patente y tiene, claro, y está dentro de un cupo. En el caso de las empresas, no estamos hablando de una autorización. Lo que estamos diciendo es, la empresa se constituye en Chile como proveedor de transporte remunerado de pasajeros. Y esa empresa tiene unas ciertas obligaciones. La forma de dar el servicio, y eso es la novedad, es a través de la contratación de particulares que ofrecen su auto, y es una transacción entre esa empresa y ese particular. La empresa tiene obligación de registrar a qué particulares le está dando ese servicio, pero no es que se le entregue un cupo, ni a la empresa ni a la persona, no se le da un permiso para operar. Lo que sí hacemos es controlar el registro y que los conductores ¿Quién le hace llegar el registro, usted, ministra? ¿Al ministerio? ¿Quién va a hacer llegar el registro? La empresa tiene la obligación, en el proyecto está propuesto así, que la empresa está obligada a entregar los registros. Contra ese punto. ¿Por qué? Porque para poder controlar, nos han planteado de una forma seria, debería cada uno de estos conductores, usuarios conductores que quieren trabajar en estas plataformas, registrarse en el Ministerio de Transporte. Es que esa es una modalidad totalmente distinta, no es lo que estamos regulando. No están ellos postulando un cupo personal como es en el caso de los taxis. En este caso es la empresa la que se registra y la empresa contrata los servicios de estas personas. ¿Lo contrata? No contrata, perdón, se adscribe. O sea, la persona, claro, pero la empresa está obligada a entregar el registro de los vehículos y de los conductores. Claro.
Pero no es que se le entregue a ninguno un permiso. ¿Por qué no ministra? No, ¿por qué el ministerio no es controlar, sino que tener un registro? Sí, eso está pedido. Vamos a tener vía la empresa de plataforma. Claro. ¿Y por qué tenemos que confiar en las empresas de plataformas que van a dar el registro real de las personas que están... Lo exige la ley. ¿Y por qué no presentarle la información, ni siquiera una autorización, la información al ministerio, que sea un requisito de la ley, que le pueden... pero de cada uno, pero sí, no, una que sea la información que envía las plataformas y otra los usuarios conductores que están inscritos en la plataforma para ver si coincide la información. ¿Cómo controlamos a la plataforma? Además se le pide a la plataforma la entrega de la información anonimizada de los viajes. O sea, aquí hay cómo cuadrar la situación. Se puede ver cuántos vehículos se estuvieron moviendo y cuántos están registrados. Sí, está bien, el número de vehículos, pero las personas que están... porque hoy día hay muchos extranjeros, indocumentados. ¿Cómo controlamos eso? ¿Cómo lo vamos a controlar? Está establecido por ley y porque nosotros, al estar establecido por ley, podemos fiscalizar. Ahora, siempre hay gente que se está saltando la ley en todos los ámbitos, no solo en transporte, y eso es delito. No cumplir la ley es un delito. Y está debidamente penado, y aquí está penado no solo en este caso al que se sorprenda dando malamente los servicios, sino además hay una penalización para el pasajero que contribuye a esto mismo. Así que está cubierto por el proyecto el hecho de que se den los servicios en forma ilegal. Pero el registro es lo mismo que tenemos el registro de transporte escolar actualmente vigente, los registros de taxi vigentes. Y funcionan, y esos están actualmente, y es contra eso lo que nosotros fiscalizamos. Pero el registro de taxi o el registro de transporte de escolares son los que hacen el transporte, los que van a entregar la información. No es un tercero, ni una plataforma, ni una empresa que no sabemos dónde está, que solo que se creó. Ahora le vamos a exigir que esté. Claro. Sí, pero es que es una modalidad nueva, por eso es que es importante. Gracias. Entenderla como modalidad nueva. Sí. Parece una interpelación, presidenta, más que la comisión. Comisión investigadora. Creo que necesitamos empoderar al conductor, a los conductores, a todos, y regular una modalidad de contacto, una modalidad de contratación, digamos, del pasajero al conductor. Pero creo que no hay que empoderar a las plataformas por dos razones. Una, porque mayoritariamente no tienen residencia en Chile, o sea, estamos entregándonos a unas transnacionales. Hay una cierta soberanía. Sí, pero son capitales de afuera. Son capitales de afuera. Va a ser tan nacional como Enel, que tiene las termoeléctricas, que pagan en Chile, tienen domicilio en Chile, ¿verdad? Pero no son chilenas, y se llevan las utilidades a otros lugares. Entonces, creo que no hay que empoderar a las plataformas, sino que hay que empoderar y darle garantía a los conductores. Y el otro motivo es que las plataformas, muy probablemente antes de los 2 años, vamos a ver mutaciones. Todos tuvieron Fotolog, ¿cierto? Tuvieron Messenger primero y después mutó. Y hoy día nadie tiene Fotolog. Hoy día es Facebook, Twitter y seguramente van a ir desapareciendo. Entonces Instagram, y hoy día a los asesores los obligaron a comunicarse por otra plataforma. Entonces va cambiando, va mutando. Y el gobierno, usted, ministro, está planteando, por intermedio suyo, presidenta, sé que no tiene que ser así, se acaba de plantear algo que a mí me parece razonable, que es que se abra un plazo para inscripción y luego se cierre y en 2 años más se evalúe. A mí me parece eso súper sensato. La pregunta es: ¿qué se cierra? Se cierra la cantidad de
conductores y vehículos, porque la cantidad de plataformas no es razonable. Y si se cierra la cantidad de conductores y vehículos, van a quedar eso un poco secuestrados a que han sido inscritos a través de las plataformas. Yo me lo imagino de la siguiente manera, espero que sea esa la intención, que se inscriban en el ministerio, o sea, a través del Estado, los conductores con sus vehículos particulares, más tal vez 2 personas más por cada vehículo para el tema de los 3x8, 24, ¿verdad? Que es como el límite. Y que además esos conductores tengan la posibilidad de inscribirse en la plataforma que vaya apareciendo y la plataforma que le ofrezca más servicio a los usuarios, ¿verdad? Va a haber una competencia ahí real de prestación de servicio, y las plataformas también tener la obligación, en la ley que aprobemos, de entregar la información y de generar también una inscripción con el ministerio de manera de poder controlar por ambos lugares. Me lo imagino así. Entonces, quisiera poder tener claridad en eso, porque si solamente le pedimos a las plataformas que inscriba a los usuarios que se inscribieron a través de las páginas web de ellos, le vamos a dar poder y le vamos a dar el control de este negocio a estas transnacionales. Yo sé que es un poco ideologizado lo que estoy diciendo, hay algunos que no tienen esas aprensiones, sin embargo, una de las cosas que tenemos que considerar es que hay servicios públicos que hemos ido entregando en concesión, y para dar contexto, le hemos entregado el agua potable en mi región a una empresa por el argumento de que no puede el Estado haberlo hecho, y sin embargo hoy día es propiedad de un fondo de pensiones canadiense, de profesores canadienses. Esos son los dueños del agua en la región del Biobío, en vez de hacerlo con la plata de los fondos de pensiones de los chilenos. Y por el mismo motivo que se privatizó Endesa, hoy día Endesa es propiedad del Estado italiano. O sea, no puede el Estado chileno, pero termina al final en el Estado italiano. ¿Sí? Y estamos haciendo este proceso. Yo sé que quienes profesan otras ideologías pueden tener otras opiniones, pero nosotros creemos que eso es, por sentido común, un proceso que debemos de alguna manera no entregarnos a él porque sí, y generar las garantías para los conductores y para los usuarios chilenos. Ministra, si me disculpa, yo creo que el Ministerio y yo hemos escuchado mucho, y este es el punto, uno de los puntos más sensibles. Y me gustaría que usted nos pueda explicar y dejarnos tranquilos, porque de todas las audiencias que he tenido, este punto es el más mencionado, requerido. Sí, hay varios temas que aparecieron. Nos quedan 4 minutos, yo le doy, pero le voy a dar la palabra para que usted cierre, y quiero tomar el acuerdo para poder votar en general al final de la próxima sesión, para que podamos seguir con la ministra aclarando algunas de las acordadas. ¿Ah? No, todavía no. Los 4 minutos le damos a la ministra para que nos explique esto, para ver si votamos, cómo votamos la próxima semana, porque depende de lo que usted nos diga. Sí, la próxima semana. Al final, votación en general, que es lo mismo. Ministra. Gracias, presidenta. Sí, la preocupación es la constitución de empresas en Chile o el traslado de fondos al extranjero. A mí me parece, por supuesto, que no comparto la aprehensión respecto a que la empresa sea extranjera mientras tribute en Chile. La preocupación nuestra es que si alguien pone su capital y toma riesgos, porque siempre están riesgos implícitos, podría ir a otro país a invertir. Lo que nosotros tenemos que asegurar es que la tarea que se ejerce en el país se ejerza legalmente, y además que los impuestos se paguen localmente. Y por eso es que nosotros estamos proponiendo que la empresa se constituya en Chile y cumpla con toda la normativa chilena. En la medida que pagan los impuestos acá, bueno, da lo mismo, es lo mismo que las empresas chilenas que van e invierten en el extranjero, pagan los impuestos allá,
y ese es su capital, y si no podrían poner la plata en el banco, digamos. El ejercer la tarea propiamente no es una gran dificultad. Lo que sí hay que proteger es que los impuestos queden aquí en Chile, y a eso apunta este proyecto. Respecto a los registros, una de las razones por las cuales creemos nosotros que un registro es suficiente es también de control administrativo. Pero si para la discusión se facilita con que haya un doble registro, uno que informa a la empresa, otro que informa a las personas, puede ser también, no nos cerramos a eso. Lo que sí creo es que por un lado se atribuye a que la empresa puede tener registros que no correspondan. Por otro lado, podría también aparecer personas que inscriban vehículos y que no están operando en plataforma. Entonces, hay una dificultad ahí de cómo resolvemos ese punto, pero no tenemos un sesgo hacia no tener un doble registro, más que el lío administrativo, digamos, de cuadrar y saber a quién le creemos, y vamos a tener que fiscalizar, por supuesto, en el caso de vehículos que estén registrados y que no coincidan dentro de las bases de datos. Pero eso también cada vez se puede hacer con mayor facilidad. Cuando probemos el CATI, por ejemplo, podríamos saber también qué pasa con esos vehículos. Así que no sé si hay comentarios, pero una de las razones es puramente administrativa, así que no veo ahí una traba importante. Nos queda un minuto, pero podemos... Una pregunta para Quique. Ya terminamos el tiempo. Gracias, Presidenta. Solo plantear que para que conversemos más adelante el tema de la territorialidad. Al igual como los taxistas tienen territorio, como esta plataforma, me parece que es de toda justicia de que no puedan funcionar en todo Chile cuando los taxistas no pueden funcionar en todo Chile. Entonces, tal vez ese registro tendría que ir asociado a la región metropolitana, a la primera, a la segunda, a la tercera, lo que sea, para que lo conversemos más adelante. Seguimos con todas las inquietudes y las consultas a la ministra y los acuerdos que podamos tomar en la próxima sesión. Y al final de la próxima sesión votamos en general. Habiéndose cumplido con el objetivo de la sesión, hasta se levanta.